Buenas tardes allá en Chile y acá en Roma, buenas noches. Me encuentro actualmente acá en pleno centro histórico de la ciudad de Roma. A mi espalda se encuentra el imponente Panteón, como ustedes lo podrán ver también, lleno de gente, turistas que han llegado hasta este concurrido punto de esta ciudad. Una ciudad que recibe durante esta mañana el presidente Gabriel Boric, que inicia sus actividades bien temprano. Es trasladado directamente desde el aeropuerto Leonardo da Vinci hasta la Santa Sede, hasta la Ciudad del Vaticano, para conversar con el Papa León XIV. Una reunión que debió haber durado entre 25 a 30 minutos, termina durando 45, se tocaron una serie de temas, el presidente trajo una serie de regalos también para el sumo pontífice y conversaciones que estuvieron centradas, por ejemplo, en la crisis humanitaria que se genera todavía en Gaza, esto en paralelo con esta noticia que se ha producido a raíz de la primera etapa del acuerdo de paz en esa zona, y por otro lado también una serie de conversaciones que tienen que ver también con nuestro país. Dentro de todo eso también el mismo sumo pontífice haciendo referencia a lo que ha sido la lucha también en contra de los casos de abuso sexual que se han generado en la iglesia chilena. Eso por un lado. Pero primero quiero tocar lo que ha mencionado el presidente posterior a lo que ha sido esta reunión, porque ahí se le pregunta respecto a lo que ha sido este papel o este rol protagónico que ha tenido el presidente Donald Trump para poder generar este acuerdo que hoy se encuentra en su primera etapa. En paralelo, recordemos que hay una reunión que junta a diferentes jefes de Estado también en Egipto y que tiene que ver también con esa misma temática. Pero refiriéndose precisamente al presidente de Estados Unidos, él valoraba el hecho de que una persona tuviera un rol importante y que si ese rol permitía restablecer la paz en una zona de conflicto, era bienvenido. Pero por otro lado, y utilizando el concepto de liderazgo y calificándolo como un liderazgo que tiene que ser humilde, que tiene que respetar a sus adversarios, ahí es donde hace referencia nuevamente al presidente Trump, señalando que él no representa eso. Claro, son críticas que de alguna manera también van en una misma línea de lo que han sido dichos del mismo presidente Boric, por ejemplo, en la Asamblea General de la ONU, donde se refieren directamente al presidente norteamericano y que se enmarca, podríamos decir, dentro de una línea de dichos del mandatario en contra de su par estadounidense, que se mantienen al menos hasta esta jornada, más allá de que haya querido relevar el rol que ha tenido en medio de lo que ha sido este acuerdo de paz. Los invito a que podamos escuchar las declaraciones del presidente en las afueras del Vaticano, ya en las cercanías de la Plaza San Pedro, donde comparece ante los medios de prensa, se le pregunta respecto a aquella situación y él nos responde lo siguiente. Escuchemos. No conozco los detalles de las tratativas. Yo soy de quienes creen que los liderazgos siempre tienen que ser humildes, tienen que respetar a sus adversarios. Creo que el presidente Trump no representa eso, pero si tuvo una colaboración para que cesara la masacre en Gaza, bienvenido sea. Acá uno no puede entrar en mezquindades pequeñas. Lo importante es toda la gente que estaba sufriendo permanentemente y que ese sufrimiento tenga un punto final sin perjuicio de todas las personas que ya fallecieron, que fueron asesinadas. El dolor de lo que significa es esperanzador y bienvenido sea a todos quienes ayudan en esa causa. Bueno, recordar que también el presidente Gabriel Boric, posterior a la reunión que sostuvo con el sumo pontífice, se reúne con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, también en una reunión bilateral. Y ojo, porque la comitiva presidencial, que también estaba conformada por distintos senadores, también, entre ellos el senador Latorre, el senador Osandón, logran reunirse también con el Papa para lo que podríamos decir más que una reunión, fue un saludo protocolar. Ahora, refiriéndome al segundo punto que habíamos señalado dentro de este despacho, cuando se tocaba también esta temática que siempre ha sido sumamente complicada, forma parte también de la parte oscura de la historia de la Iglesia en Chile y tiene que ver con los casos de abuso sexual. Eso es lo que señala el presidente, que se tocó de manera directa por parte del Papa León XIV, mencionando el caso de Caradima y también del obispo Barros. Ahí es donde también valoraba el presidente que se haya querido tocar esa temática y también ahondar en lo que fue el profundo dolor del Papa Francisco cuando se entera de estos casos y cuando, claro, se generan una serie de investigaciones por parte de la Iglesia para poder destapar aquellas situaciones que se generan al interior de nuestro país, particularmente en la Iglesia chilena. Escuchemos también las palabras del presidente a raíz de ese tópico en particular.
Parte de las cosas que conversamos, además de ciertos temas particulares de Chile, el dolor que le había producido como misionero y que le produjo a Francisco, también los abusos que existieron, los abusos sexuales, me refiero, que existieron en la Iglesia Católica. Me mencionó explícitamente el caso de Caradima o el caso de Barros, y cómo eso al Papa Francisco le había dolido mucho, en particular en la visita que hizo a Chile. Bueno, y a raíz de eso también se le preguntaba por la agenda valórica y si el presidente había tenido la oportunidad de conversar con el Papa a raíz de esos temas, particularmente el aborto y la eutanasia. Él dijo que no conversó de esas materias directamente con él, pero sí entendía que existían opiniones que son muy distantes, pero que también debían respetarse. Hay que recordar que en la antesala de este viaje, el presidente se reúne en el Palacio de la Moneda con el cardenal Fernando Chomalí, donde se toca también este tópico y donde también el cardenal había aprovechado de agradecer el hecho de que ya no se le diera urgencia al proyecto de eutanasia. Por otro lado, y en parte de lo que han sido también estas polémicas, se le preguntaba también por este fallido intento de tener una audiencia con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. En un principio se hablaba de que la primera ministra no había respondido directamente esta solicitud por parte de la presidencia y efectivamente esa reunión no se concreta. El miércoles el presidente se va a reunir con el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, pero que claro, va en torno a lo que ha sido la no respuesta, la falta de respuesta por parte de la primera ministra, quien se encuentra, recordemos, también en Egipto, siendo parte de estas reuniones para discutir el futuro de lo que ocurre en la zona de Gaza. Se le preguntaba entonces, lo decíamos, al presidente respecto a lo que había sido considerado en un principio como un desaire. Esto es lo que respondió. Nosotros entendemos que es un choque de agendas. Yo como jefe de Estado tengo el deber, y así lo he hecho siempre que he viajado a un país extranjero, de reunirme con los jefes de gobierno y jefes de Estado de los países que visito. Así lo haré con el presidente Mattarella acá y lo hubiese hecho con la primera ministra Meloni, Giorgia Meloni, si es que ella hubiese estado en Italia. Bien, en lo que tiene que ver con el lado B de esta reunión, de esta cita del Papa con el presidente Gabriel Boric, el mandatario le llevó una serie de regalos. Entre esos está un vinilo de la Cantata por los Derechos Humanos, un libro sobre la Vicaría de la Solidaridad, titulado Una experiencia sin fronteras, y además el libro ilustrado de Pablo Neruda, conocido como Alturas de Machu Picchu. Y por otro lado, el sumo pontífice le regala una escultura en bronce, Diálogo entre generaciones, el mensaje para la paz, este escrito del Papa publicado el 1 de enero de este año, y un libro también de imágenes de las obras de arte que forman parte de este Palacio Apostólico al cual pudimos acudir, al menos en las afueras, a la espera de que llegara el presidente Boric para poder sostener esta reunión. Reunión que forma parte de una serie de actividades que al menos durante esta jornada ya finalizan. Lo último que realizó el mandatario durante la tarde acá en la ciudad de Roma fue volver al sector del Vaticano para poder visitar la Basílica de Santa María Maggiore, en ese momento para ser parte de un homenaje al fallecido Papa Francisco. De esa manera finaliza esta jornada acá en tierras italianas. Ya todo continúa mañana martes. El presidente va a ser parte de una reunión con el director general de la FAO, de las Naciones Unidas, y ya en un rato más, posterior a aquello, va a formar parte del Encuentro Nacional de las Empresas, esto sí, de manera telemática, y eventualmente se va a generar una intervención por su parte. Y ya durante este próximo miércoles va a hacerse efectiva lo que ya estábamos adelantando, esta reunión bilateral con el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, para discutir una serie de puntos. Va a ser parte también de un encuentro de empresas chilenas e italianas, y por otro lado también va a ser parte de un homenaje a Bernardo Leighton. Eso es lo que queda de la agenda del presidente, bastante nutrida por lo demás en una ciudad de Roma que hoy día ha amanecido bastante caluroso, que llegó incluso a máximos de 25 grados, que acá se sienten bastante, de una manera bastante distinta como se sienten en Santiago. Seguimos los pasos entonces de la gira presidencial del mandatario acá en tierras romanas, y por supuesto también muy atentos a lo que va a estar ocurriendo durante los próximos días, y ya durante la noche del miércoles debería generarse entonces el retorno hasta nuestro país por parte del presidente Gabriel Boric.
Muy bien, Sebastián, muchísimas gracias por tu detallado informe de lo que ha sido la primera jornada entonces de la visita oficial de Estado del presidente Boric. Volvemos a nuestro país. Una mujer resultó herida luego que le dispararan en plena carretera en Temuco.